En el día de su boda, mientras todos reían y susurraban desprecio, María caminaba hacia el altar tomando la mano del hombre más humillado de la ciudad, un mendigo sin nombre que vivía bajo el puente de la calle principal. Pero lo que nadie sabía era que en exactamente 72 horas, ese mismo hombre se convertiría en el dueño de todo lo que ellos conocían, y la risa se transformaría en lágrimas de arrepentimiento, porque detrás de esas ropas rotas se escondía el heredero de un imperio de miles de millones, que había desaparecido hace 5 años sin dejar rastro, y María era la única que había visto más allá de las apariencias, pero incluso ella no imaginaba la magnitud de lo que estaba por descubrir. Todo comenzó cuando María perdió su trabajo en la empresa de su propia familia. Sus padres la expulsaron de casa por defender a una empleada humilde y con apenas $100 en el bolsillo, tuvo que vivir en un refugio donde conoció a Daniel, un hombre de mirada profunda que compartía su último pedazo de pan con quien tenía hambre. Sus manos estaban sucias, pero sus palabras eran de una sabiduría que María nunca había escuchado. Hablaba 5 idiomas con fluidez, citaba a filósofos antiguos y resolvía problemas matemáticos complejos, dibujando en el suelo con una rama. Durante 3 meses, se hicieron inseparables. Él la protegía de los peligros de la calle y ella le curaba las heridas que la vida le había dado, hasta que una noche, bajo las estrellas, Daniel le propuso matrimonio con un anillo hecho de alambre retorcido. María lloró y dijo que sí, no por amor a primera vista, sino porque había aprendido que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Pero su familia se enteró y montó un espectáculo de humillación pública. Su madre contrató fotógrafos para documentar la vergüenza. Su padre publicó anuncios en periódicos anunciando que su hija se casaba con un indigente. Sus hermanos crearon páginas en redes sociales para burlarse. La sociedad entera se unió al circo de desprecio. El día de la boda, en una capilla olvidada del suburbio, solo asistieron 5 personas. 2 eran otros mendigos amigos de Daniel. Uno era el sacerdote que aceptó oficiar por compasión, y los otros 2 eran periodistas enviados por la familia de María para documentar su caída. Las risas resonaban en las paredes viejas. Las cámaras capturaban cada segundo de supuesta humillación. Pero María sonreía genuinamente mientras pronunciaba sus votos, porque había encontrado algo que el dinero jamás le dio: dignidad y propósito. Sin embargo, lo que sucedió después de la ceremonia cambió todo. Daniel le pidió a María que confiara en él por 3 días. Le dijo que necesitaba resolver algo del pasado antes de comenzar su vida. Juntos, ella aceptó sin hacer preguntas y Daniel desapareció esa misma noche, dejando solo una nota que decía: «Perdóname por el engaño, pero era necesario saber si existía bondad genuina en este mundo. Regreso pronto con la verdad». María pasó 3 días en agonía, pensando que había sido abandonada, que todo había sido una broma cruel, que el universo se burlaba de su ingenuidad. Pero al 4.º día, frente al refugio donde vivían, se detuvo una caravana de vehículos de lujo. Hombres con trajes impecables descendieron, y en el centro de todos, caminando con la postura de alguien que nació para liderar, estaba Daniel. Pero ya no era Daniel. El mendigo era Daniel Fitzgerald Rothmore, heredero desaparecido del imperio Rothmore, una corporación valuada en $18.000 millones, propietaria de cadenas hoteleras, tecnología avanzada y bienes raíces en 50 países. La noticia explotó en todos los medios. En segundos, los mismos periodistas que se burlaron ahora peleaban por una declaración. La familia de María, que la había repudiado, ahora llamaba desesperadamente pidiendo perdón. Pero aquí viene la primera gran revelación que nadie esperaba. Daniel no había desaparecido por accidente. 5 años atrás, él había planeado todo meticulosamente, harto de vivir rodeado de hipócritas que solo lo amaban por su apellido. Había organizado su propia desaparición con la ayuda de su abogado, más confiable. Se disfrazó de mendigo, aprendió a sobrevivir en las calles. Estudió el comportamiento humano en su forma más cruda, y durante 5 años probó a cientos de personas de la alta sociedad que pasaban junto a él sin mirarlo,
Buscaba una sola cosa: encontrar a alguien con bondad real, no actuada, no condicionada. Y María había sido la única en 5 años que lo trató como humano, que compartió su comida cuando ella misma tenía hambre, que lo defendió cuando otros mendigos intentaban robarle, que nunca le preguntó por su pasado, sino que valoró su presente. Daniel había encontrado lo que buscaba, pero la historia estaba lejos de terminar porque ahora venía la venganza. María, ahora convertida en la señora Rothmore, se enfrentaba a un dilema moral devastador. Daniel le ofreció el poder de destruir a todos los que la humillaron, su familia que la expulsó. Ahora enfrentaba bancarrota porque casualmente todos sus negocios dependían de contratos con empresas subsidiarias de Rothmore. Con una firma Daniel podía aniquilarlos financieramente. Los periodistas que se burlaron podían perder sus empleos con una llamada telefónica. La sociedad que la señaló podía ser expuesta en sus propias hipocresías. Daniel tenía archivos, grabaciones y pruebas de cada persona que se burló. Había documentado todo durante años y ahora le entregaba ese poder a María en una carpeta negra de cuero. Pero aquí sucede el segundo giro inesperado. María rechazó la venganza. Lloró durante horas abrazando esa carpeta. Sintió la tentación de hacerlos sufrir como ella sufrió, pero finalmente le dijo a Daniel que la venganza los convertiría en lo mismo que ellos despreciaban, en lugar de destruirlos. Propuso algo revolucionario: usar la fortuna Rothmore para crear un programa de reinserción social que ayudara a personas sin hogar a encontrar trabajo digno, construir refugios de verdad con educación y oportunidades, y contratar como directores del programa a aquellos que alguna vez fueron mendigos junto a Daniel. La propuesta dejó a Daniel en silencio. Él había planeado venganza durante 5 años, pero María le mostró un camino de redención. Sin embargo, la familia de María no aceptó la misericordia. Su madre organizó una campaña de desprestigio diciendo que Daniel había engañado a su hija, que el matrimonio era inválido porque se basaba en una mentira, que María era una víctima de manipulación. Su padre contrató abogados para anular la unión alegando fraude, pero la verdadera bomba estalló cuando el hermano mayor de María, Rodrigo, reveló en conferencia de prensa que él era en realidad el socio secreto de una empresa rival que llevaba años intentando destruir el imperio, Rothmore. Rodrigo había usado la humillación de su hermana como distracción mientras ejecutaba un plan para robar patentes tecnológicas valoradas en 3.000 millones. Había infiltrado espías corporativos, sobornado empleados clave y estaba a punto de lanzar productos idénticos bajo su propia marca. Este tercer giro dejó a todos paralizados, porque significaba que la familia de María no solo era cruel, sino criminalmente corrupta. Daniel descubrió que la expulsión de María de la empresa familiar no fue casual. Rodrigo la había incriminado falsamente para eliminarla del camino mientras robaba secretos industriales. María fue víctima de una conspiración dentro de su propia sangre. El juicio que siguió fue mediático y brutal. Rodrigo contrató a los mejores abogados, argumentando que Daniel había abandonado voluntariamente su imperio y, por lo tanto, no tenía derechos legales sobre las patentes. Las audiencias duraron semanas. Cada día revelaba nuevas traiciones. Se descubrió que la madre de María había estado chantajeando a empleados de Rothmore, amenazando con revelar secretos personales si no entregaban información confidencial. El padre había falsificado documentos para apropiarse de propiedades que legalmente pertenecían a otras empresas del grupo. La familia entera era una organización criminal disfrazada de aristócratas. Pero Daniel tenía una carta final bajo la manga. Durante sus 5 años como mendigo, no solo observaba bondad, también documentaba crímenes. Había grabado conversaciones, fotografiado, intercambios ilegales, registrado sobornos, y ahora presentaba evidencia irrefutable que enviaba a toda la familia de María directamente a prisión, excepto a María, quien había sido víctima y desconocía los crímenes. Pero el cuarto giro llegó cuando menos lo esperaban. María descubrió que estaba embarazada de 3 meses.
Había concebido durante aquellos días cuando aún vivían en el refugio, cuando aún eran solo dos personas enamoradas sin nombres ni fortunas. El bebé se convirtió en símbolo de que su amor había nacido en la pureza de la adversidad, no en el lujo. Y esa noticia humanizó toda la historia ante los ojos del mundo. La opinión pública cambió dramáticamente. De burlarse pasaron a idolatrarlos como ejemplo de amor verdadero. Pero surgió una amenaza final. Los antiguos socios de negocios de Rodrigo, mafiosos internacionales que habían invertido millones en el robo de patentes y ahora perdían todo, pusieron precio a la cabeza de Daniel y María, contrataron sicarios profesionales. La pareja tuvo que vivir escondida bajo protección militar durante meses. Cada día era supervivencia, cada noche podía ser la última. María dio a luz a su hija Emma en una habitación de seguridad fortificada, rodeada de guardaespaldas en lugar de familia, pero esa niña nació con los ojos llenos de esperanza en medio del caos. La resolución final llegó cuando el FBI, en colaboración con Interpol, desmanteló toda la red criminal en operación simultánea en 12 países. Arrestaron a 83 personas, incluyendo funcionarios corruptos, empresarios fraudulentos y sicarios. Rodrigo fue sentenciado a 35 años de prisión. Los padres de María recibieron 20 años cada uno. Las propiedades robadas fueron devueltas, las patentes protegidas, y el imperio Rothmore no solo sobrevivió sino que se expandió. Daniel cumplió la promesa hecha a María, invirtió $1.000 millones en el programa de reinserción social, construyó 50 refugios en diferentes ciudades, cada uno con escuelas técnicas, clínicas médicas y programas de empleo, contrató como directores a 12 de sus antiguos compañeros de calle, personas que entendían el sufrimiento y podían guiar con empatía genuina. El programa rescató a más de 20,000 personas en el primer año, demostrando que la inversión en humanidad genera retornos que ningún balance puede medir. 5 años después, María y Daniel renovaron sus votos en la misma capilla olvidada donde se casaron la primera vez, pero ahora asistieron 1,000 personas, no aristócratas hipócritas, sino familias que habían sido rescatadas del programa, personas comunes que encontraron segunda oportunidad. Emma, su hija, fue la encargada de llevar los anillos de verdad esta vez, pero Daniel llevaba en su bolsillo el aro de alambre original como recordatorio de dónde comenzó todo. En su discurso, Daniel reveló la lección final de su experimento. Pasé 5 años buscando bondad genuina en un mundo obsesionado con apariencias. Encontré crueldad disfrazada de sofisticación, encontré maldad vestida de elegancia, pero también encontré a María, una mujer que con $100 en su bolsillo compartió 50 conmigo, que cuando todos la abandonaron no abandonó sus principios, que cuando tuvo poder para vengarse eligió redimir. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en integridad. Y por eso hoy no solo renuevo votos con mi esposa, renuevo mi compromiso de construir un mundo donde nadie tenga que disfrazarse de mendigo para encontrar bondad, porque la bondad debería ser la norma, no la excepción. El video termina con la imagen de María y Daniel caminando junto a Emma en el parque, donde alguna vez durmieron bajo las estrellas. Ahora tienen todo, pero nunca olvidaron de dónde vinieron. Y cada noche le cuentan a Emma la historia de cómo el amor verdadero venció todas las adversidades. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste cada emoción, cada traición, cada triunfo, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video, porque eso me ayuda a seguir trayéndote historias que realmente importan. Historias con mensaje profundo que te hacen pensar en lo que realmente vale en esta vida. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana subo historias así, relatos que te dejarán reflexionando días completos. Historias de superación, de justicia, de amor contra todo pronóstico. Y tercero, compártelo. Compártelo con esa persona que necesita recordar que no todo está perdido, con quien necesita creer nuevamente en la bondad humana, con quien está pasando por momento difícil y necesita inspiración para seguir adelante,
Tu simple acción de compartir puede cambiar el día de alguien. Puede ser la chispa que enciende esperanza en corazón apagado. Así que hazlo ahora. Dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video con otra historia que te quitará el aliento.